Vamos a empezar este día de hoy, chicos. Vamos a empezar un nuevo día, ¿verdad? Hoy miércoles 16 de septiembre. Estamos en un mes dedicado a la madre Sarita Alvarado Pontón, a la sierva de Dios, ¿verdad? A alguien que estamos tratando de tomar como ejemplo a seguir, el ejemplo de entrega que ella ha tenido. Entonces, como todos los días, vamos a iniciar esta oración con mucha fe, con mucha devoción, entregándonos a Dios, entregándole todas nuestras penas, todos nuestros problemas, todo aquello que nos está quejando, y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo: comienzo este día en tu nombre y bajo tu protección, Señor, que no me desampares, por favor. Amén. Bien. Hoy vamos a hacer las peticiones, así también como todos los días estamos haciendo estas peticiones por la congregación de las hermanas dominicas. Estamos haciéndolo también por la salud, para que esta pandemia pronto pueda acabar. Entonces vamos a pedir a Emily que nos ayude con la primera petición. Las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Vamos a decir todos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Reinaldo, ¿estás ahí? Ayúdame con la segunda, por favor. Pero si yo también tengo levantada la mano. Reinaldo. Por todas las familias, para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica, y que nadie les falte lo necesario para vivir. Todos, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Ayúdame, por favor, José Ignacio, con la tercera. Para que pronto termine la pandemia de coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Todos, escucha, Señor. Nuestra oración. Señor, mira, lo que decía algo. Dígame, Junior. Es que si puedo leer la última. A ver, Junior, lee la última. Espera, voy a dejar mi audio prendido. Se me la apaga porque no puedo apagarlo. ¿Ya? Dice: C, re, pos, lu, es, tros, o, cos, y, a, bra, sos, Abramos. lu, abramos, nu, es, tros, co, ra, son, al Señor, y pidamos le son que tanto necesita Mos. son que son los Dios con no sé y es capaz. Perdóname, Junior. Aquí. Y es capaz. Es capaz de hacerlo realizar. Pidamos con fe, creyendo que en el Señor todo es posible. Vamos a decir todos: escucha, Señor, Nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Es importantísimo pedirle con fe al Señor, pedirle con mucha devoción, y sobre todo esto, reconocer que solo en Él hay cosas que se pueden hacer realidad, que solo en Él podemos cumplir muchas cosas. Que existen tantos problemas actualmente, tantas enfermedades, que a veces van quebrantando un poco a poco nuestra fe, pero siempre debemos poner en Él. Dios dice: vengan a mí cuando estén cansados, ¿verdad?
cuando ya sientan que no pueden más porque están abatidos por todos los problemas, cuando ustedes ya sientan que la presión o las cosas que están sucediendo a su alrededor ya no soportan cargar más con esa cruz, pues ustedes pueden recurrir a Dios, pueden acercarse a Él y decirle: Dios, esta cruz está siendo más pesada. ¿Recuerdan cuando leíamos las lecturas y hablábamos acerca del Señor que empujaba y empujaba la roca y nunca logró terminarlo, ¿verdad? Nunca pudo terminar de empujar esas rocas. Entonces, él ya cuando se sintió abatido, no quiso renunciar. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo a Dios: Dios, he cumplido con todo lo que me has pedido, pero ya estoy cansado, ¿verdad? No, mi roca no se mueve, mi roca no avanza. ¿Qué tengo que hacer para cumplir con tu mandato? Entonces Dios le decía: yo no te mandé a mover la roca, yo simplemente te dije que la estés empujando. La misión no era que se muevan, sino ver si tú cumplías mi mandamiento. Y ahora que tú ya me dices que no puedes, pues aquí estoy yo para darte la fuerza. Entonces, ustedes también tienen que recurrir a Dios cuando ya no sientan la fuerza, cuando ya se sientan abatidos, cuando ya sientan que tienen problemas y que no pueden más con Él. Hay una cosa que para nosotros los católicos es muy grande y es muy fuerte, y es la fe. La fe que nosotros podemos llegar a tener, como dice la canción, puede llegar hasta mover montañas, ¿verdad? Solo es cuestión de qué tan grande es nuestra fe y qué tan capaces somos de creer en que Dios realmente es ese ser que puede ser capaz de resolver mis problemas, de cumplir lo que yo necesito. Y en la semana o en el mes de la Madre Sarita, ¿verdad? Hoy vamos al tema ya número 12, donde vamos a ver el bautismo de la niña Sarita. Dicen que por el bautismo nosotros nacemos a una vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. Es gracias a este bautismo que nosotros nos llamamos o nos denominamos hermanos de Jesús, ¿verdad? Hijos del Padre. Recordemos que cuando Dios creó al mundo, pues lo creó como un paraíso para que todos podamos disfrutarlo. Pero lamentablemente el hombre, el ser humano, se dejó llevar por el pecado, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezó la historia de Adán y Eva, que ya obviamente ustedes se la saben, ¿verdad? La historia de Adán y Eva, cuando fueron expulsados del paraíso. ¿Por qué fueron expulsados del paraíso? Pues porque cayeron en pecado. Entonces, gracias a ese pecado se conoce el denominado pecado original, que fue el pecado que cometieron nuestros primeros padres. ¿Qué hace el bautismo? La representación gráfica del bautismo es como un poquito de agua que te echan en la cabeza, ¿verdad? Haciendo referencia a la limpieza que te da el sacerdote de aquel pecado original. Al recibir el agua bendita, ¿verdad? Al recibir el agua bendita, nosotros estamos recibiendo ese baño o esa purificación que le hace Dios a nuestro cuerpo para poder ser hijos de Él, para poder ser hermanos del Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice: en el sacramento del bautismo se recibe el nombre de Sara. Con esa gracia entra a ser parte de la iglesia y recibe el don de ser hija de Dios. Sus padrinos fueron sus hermanos Pedro y Juana Herminia. Esta gran celebración se hizo un 16 de octubre de 1902 en la parroquia de los barrios Las Cruces en Bogotá. La celebración del bautismo, inclusive acá se tiene como una tradición, pues hacer una fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos celebrando el hecho de que al fin ya pertenecemos a un grupo, ¿verdad? Que ya pertenecemos a ser partes o ser hijos de Dios. Dice que la Madre María, Sara, comienza su vida eucarística con un acto sublime de la primera comunión, en donde la primera comunión la recibe de manos del padre Fray Francisco Posada en el día 16 de mayo, ¿verdad? Esto fue en la fiesta de Ascensión del Señor, en la celebración realizada en la iglesia Santo Domingo de Bogotá. Se acerca este sacramento después de haber recibido una esmerada preparación de sus hermanas y de la señorita Carolina Botero. Ese día inolvidable de su primer encuentro con Jesús de Eucaristía conserva el recuerdo de la llamada vocación y la santidad. Aquí nos habla que Madre Sarita, cuando por primera vez consumió la hostia pura, ¿verdad?
ella ya sintió ese llamado a Dios, ella ya sintió esas ganas de convertirse en una sierva de Dios, en vivir para hacer lo que pide el Señor. Y nos deja esta frase muy bonita: Dios me quiere santa. Es un hecho que yo no puedo negar, ¿verdad? Es un llamamiento general para que yo sea perfecta. Ella recibió un llamado particular a la edad de los 12 años, el día de su primera comunión, el mismo que perduró durante toda su vida, ¿verdad? Nunca decayó esta fe ni ese llamado que ella sentía hacia Dios, ese amor incondicional que ella tenía para Él. Así que, chicos, con esta reflexión vamos a hacer el Padre Nuestro. Todos juntos vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea santificado sea tu tu nombre, nombre, hágase tu tu reino, voluntad hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Muy bien, chicos. Qué bonito poderlos escuchar orar. También vamos a decirle a nuestra Madre María que nos proteja, y vamos a decir todos: Dios te salve María. María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros por los pecadores, ahora de la hora de nuestra muerte. Amén. chicos. Y por último vamos a decirle a nuestra Madre que nos cuide durante todo el día para que todo nos vaya bien, diciendo: Sagrada María, vuestro esclavo Nuestra licencia pasar este día hoy. No permitas la religión la prostitución, que caiga en condición. Y vos, María, de santa bendición, que la recibido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santo, amén. Bien, chicos, vamos a pasar a tomar la asistencia y ya estamos miércoles, ¿verdad? Por favor, estén muy atentos a la lista. Alarcón, Campo Verde. Presente, mi. Alcibar, ¿Me puedo parar a coger mi cuaderno? ¿qué cosa, mi amor? Presente. Cuando todavía no estábamos nosotros no había pecados, ¿no es cierto, profe? Exacto. A ver, cuando todavía no estábamos nosotros, estábamos en pecado, eso te entendí. No, cuando no estábamos no había pecados. Claro, cuando Dios creó el mundo, Dios lo creó como un paraíso para que nosotros, sus hijos, los podamos disfrutar. Pero como seres humanos débiles y de carne y hueso que somos, pues caímos en tentación, caímos en pecado, el denominado pecado de Adán y Eva, y pues eso es algo que nosotros limpiamos a través de ¿qué cosa? A través del bautismo. Atención. Eva cometió un pecado porque una serpiente le dijo que coma una manzana y la comió. Exacto, esa es la historia del pecado original. Alviño Rodríguez. Presente, mi. Anastasio Presente, Miss. Arroyo. Presente, Miss. Baque. Bautista. Bautista. Basantes Caputi. Kiara Basantes. Buenos días. Buenos días, Kiara. Basantes Morales. presente, mi. Carelis Cabrera. Presente, mi. Alanis Caiza Pasto. Presente, mi. Samantha Carpio. Samantha. Ya te vi, Samantha. Buenos días. Romina Sigüencia. Presente, Miss. Romina, prende tu cámara. Dana Falconi. Presente, Miss. Raúl Fernández. Sí, después de Romina 50. Sí, ya me di cuenta que me salté, ya te iba a nombrar, pero ya te puse la asistencia ayer. Raúl Fernández. Raúl Fernández, ¿dónde está?
Bárbara Fernández. Bárbara Fernández. Emily Gaibor. Presente, Miss. Eric Herrera. Presente, Miss. Erling Olguín. Erling. Presente, Miss. Ya. Camila Jaramillo. Presente, Miss. La Cami. Eric Macías. Presente, Miss. Miguel Martillo. Hola, Miguelito. Johnny Martínez. Presente, Miss. Hola, Johnny. Charlie Nazareno. Presente, Miss. Ya, Charlie. Vladimir Paredes. Presente. Miguel Pérez. Presente. Isabela Pinto. Presente, Miss. Ya, Isabelita. Andreina Porter. Presente. Daniel Rodríguez. Presente, Miss. Reinaldo Rosero. Ok, Reinaldo. Adrián Salgado. Presente, Miss. Ok, Adrián. Adrián, su cámara, por favor, enciéndala. Solís Renata. Renata Solís. Isaías Zumba. Presente. Valentina Torres. Presente, Miss. Briana Vargas. Ok, Valentina. Brianita. Presente, Miss. Ah, hola, Brianita. ¿Cómo te va? Christopher Vargas. Presente, Miss. Gracias, Christopher. José Ignacio. Presente. Ok, José Ignacio. Junior Villamar. Junior. Bien, chicos, de los que les puse falta. Bautista, no está por ahí. Raúl Fernández. Profe, Junior, es que no puedo prender el audio justo a tiempo. Ya, listo, yo te pongo la asistencia. Y Solís, ¿están por ahí? Bien, chicos, vamos a empezar la clase de hoy. Como ustedes me comentaron, tenemos a la primera hora lengua y literatura, ¿verdad? Sí, Miss. Bien, voy a compartirles la diapositiva, permítanme un momento. Gracias, listo, chicos. Aquí ya está la pantalla compartida, ¿verdad? Ya podemos empezar la clase. En la clase pasada estábamos viendo acerca de las palabras agudas. Recordábamos que las palabras agudas son las que llevan el acento ¿en dónde? En la última sílaba. En la última sílaba, exacto. Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento en la última sílaba. Y también son aquellas que se acentúan cuando terminan en ¿qué cosa? Terminan en N. ¿En qué más? N, S o vocal. N, S, O vocal. Muy bien. Son aquellas que se acentúan cuando terminan en N, S, O vocal. Hoy vamos a ver acerca de las palabras graves, ¿verdad? Las palabras graves, asimismo, llevan, son aquellas que llevan, en cambio, la sílaba tónica en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. La regla gramatical para escribir es muy diferente. En cambio, en las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal, ¿verdad? En las, en las graves se tildan cuando terminan en ¿qué cosa? En letra, menos en N, S o vocal. Exacto. Las graves, a diferencia de las agudas, se tildan solo cuando terminan en cualquier consonante, menos cuando terminan en la S, cuando terminan en la S o vocal. Es decir, que para que una palabra grave lleve tilde o lleve acentuación, tiene que terminar en ¿qué cosa? En L, en M, en P, en D.
en R, en cualquier consonante que no sea ni la N, ni la S, ni una vocal, ¿verdad? Para que así puedan llevar un acento diacrítico, es decir, pueden llevar un acento ortográfico, una tilde. Tenemos estas palabras aquí, ángel. ¿Dónde lleva la sílaba tónica la palabra ángel? En an, ¿verdad? Incluso eso es una palabra que lleva acento Grave. ortográfico, que es una palabra que lleva acento ortográfico. Es una palabra que lleva acento ortográfico porque lleva una tilde en la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? An, ¿verdad? Ángel. Luego tengo la palabra uva. Uva. ¿Dónde lleva el acento la palabra uva? En la U, ¿verdad? Aquí se explica la regla gramatical, que cuando una palabra termina en vocal, una palabra grave termina en vocal, no se le puede poner tilde. Por ejemplo, uva, ¿verdad? Uva. Lleva el acento en la letra U, ¿verdad? En la sílaba U. Pero ¿por qué no se la tilda? No se la tilda porque esta palabra termina en ¿qué cosa? Está terminando en vocal. En vocal. Y como termina en vocal, pues no se le puede poner una tilde porque está terminando en vocal. Entonces, tengo la siguiente palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra? Cóndor. Cóndor, ¿verdad? Cóndor. ¿Dónde lleva el acento la palabra cóndor? Incluso esta palabra aquí lleva un acento. ¿Qué tipo de acento lleva? Ortográfico. Porque lleva tilde. Un acento ortográfico. ¿Por qué esta palabra grave sí se tilda? ¿Por qué esta palabra grave sí se tildará? Porque está terminando en R, ¿verdad? Y la regla gramatical me dice que todas las palabras que terminen en cualquier consonante que no sea N ni S van a llevar tildes si es que es grave, ¿verdad? Esta palabra sí es grave, el acento la lleva en con, ¿verdad? En la penúltima sílaba. Entonces, como cumple la regla gramatical de que termina en una consonante cualquiera que no sea N ni S, pues entonces obligatoriamente tiene que llevar una tilde, un acento ortográfico. A diferencia de joven, joven, ¿dónde lleva el acento la palabra joven? En jo, ¿verdad? Pero ¿por qué no se termina en N? Porque termina en N. Muy bien. Hagamos silencio. Esta palabra joven no se tilda, en cambio, porque está terminando en N. Y debo recordar, la regla gramatical dice que cuando la palabra termina en N, no va a llevar tilde, ¿verdad? No tiene que llevar el acento ortográfico. ¿Por qué? Porque termina en N. Entonces, lápiz, lápiz. ¿Dónde lleva el mayor fuerza de voz? En la, ¿verdad? Y así le irá haciendo prosódico. Lleva acento prosódico, ¿verdad? Acento ortográfico. ¿Qué acento prosódico? Lleva acento ortográfico, lleva tilde, porque además de eso termina en consonante. ¿Y por qué la hemos tildado? Ya, chicos, hagamos un ratito de silencio. La hemos tildado porque termina en Z, es decir, una consonante que no es ni N ni S, ¿verdad? Entonces, por eso sí puede llevar tilde. Está claro, chicos. ¿Cuándo lleva tilde una palabra grave? Una palabra grave lleva tilde cuando termina en ¿qué cosa? Cuando termina en cualquier consonante. Reinaldo, haga silencio. Cuando termina en cualquier consonante menos la N ni la S. Aquí tenemos las palabras graves con tilde, ¿verdad? Azúcar. Léeme la siguiente palabra grave, Sebastián. ¿Qué dice aquí? Sebastián. ¿Cuál Sebastián? Hay dos Sebastián, yo y ¿cuál Sebastián? Tú eres Eric Macías.
Sebastián Alcíbar, ¿estás allí? Ah, no, sí, llamo Santiago. Santiago Alcíbar Larreta y Guimán. Ay, ¿verdad? Es Santiago, perdóname. Estoy Sebastián. Sí, sí, es Santiago. Santiago, léeme la segunda palabra. Césped. Césped. Dime, Santiago, ¿dónde lleva el acento la palabra césped? ¿Qué? Mire, pues. No solo en la E. Cuando yo pregunto dónde lleva el acento, siempre mencionamos toda la sílaba. ¿Cuál es la sílaba donde lleva el acento? Ces. ¿Cuál es la sílaba donde lleva el acento, Andrés? Mira. Ces. Ces. Con C de casa, diga. Ces. Repítelo, Santiaguito. Ces. Muy bien. ¿Por qué esta palabra lleva acento ortográfico? ¿Qué es un acento ortográfico, Santiago? El acento ortográfico es cuando la sílaba tónica lleva esa tilde, ¿verdad? Lleva esa rayita aquí arriba. A esto se le denomina un acento ortográfico, cuando la palabra lleva la tilde. ¿Por qué esta palabra, césped, sí se tilda? Según lo que hemos estado hablando ahorita, ¿por qué le hemos puesto tilde? Porque termina en ¿qué cosa? Tilde. En consonante. Porque termina en una consonante que no es N ni S, o simplemente porque termina en una consonante que es la letra D. Muy bien, Santiago, gracias. Vamos con la siguiente palabra. Léemela, por favor, Camila. Útil. ¿Por qué esta palabra, cuál es? Perdón, léemela, yo se la leí. Útil. ¿Dónde lleva el acento, Camila? En U. ¿Y qué tipo de acento es ese, Camila? ¿Ortográfico o prosódico? A eso le pregunto. Prosódico. ¿Segura, Camila? No. Ortográfico. Ortográfico. Recordemos que cuando una palabra lleva tilde, perdón, cuando una sílaba lleva tilde, el acento es ortográfico. Entonces, ¿por qué esa palabra útil lleva tilde? ¿Por qué la hemos tildado, Camila? Porque termina en Cualquier vocal. vocal. Porque termina en L. Consonante. La L es una consonante. ¿Por qué la hemos tildado? Porque termina en una consonante que no es ni la N ni la S. Entonces, la palabra útil, ¿qué tipo de acento lleva, Camila? Ortográfico. Ortográfico. ¿Y por qué la hemos tildado? Camila, ¿por qué la tildamos? Porque termina en... En consonante. Porque termina en consonante. Muy bien, Camila, gracias. A ver, vamos con Christopher. Vamos con Christopher. Perdón por interrumpir. Christopher se muere por hablar. Christopher, la siguiente palabra. Árbol. Árbol. ¿Dónde lleva el acento la palabra árbol? En la A. ¿Dónde? En la A. No solo en la A. ¿Cuál es la sílaba correcta? Ar, muy bien. Ar, la A con la R. Ar, en la sílaba ar. Cuando le pregunten dónde lleva... Termina en consonante. Y se tilda porque termina en consonante. Muy bien. Y sí lleva tilde porque termina en consonante. Exacto, lleva tilde porque termina en consonante. Pero quiero, chicos, que esto quede muy claro, porque si yo en un examen le pregunto, y la palabra árbol, ¿dónde lleva el acento? Y usted me pone la letra A, está mal, ¿verdad? Porque el acento lo lleva en ar. En ar, ¿verdad? Si yo le digo azúcar, ¿dónde lleva el acento? Usted no me va a decir en la U, porque el acento lo lleva en su, ¿verdad? Su. Lo mismo, el acento lo lleva en toda la sílaba.
La tilde quizás va únicamente sobre la vocal, pero el acento está en toda la sílaba. ¿Estamos claros con eso, chicos? Por ejemplo, lápiz. Lleva la tilde. A ver, dígame, Eric. Ponemos como tema, ponemos clasificación de las palabras graves. No, solo palabras graves, porque ayer trabajamos con las agudas, hoy vamos a trabajar con las graves. Bien, Sí, palabras. entonces, ahora también tenemos las palabras graves sin tilde, como recordamos. Las graves con tilde son las que terminan en cualquier consonante. Las que no llevan tilde son las que terminan en cambio en N o en S o en vocal. Léeme por favor, Isabelita, la primera palabra grave sin tilde. Martes. Martes. ¿Dónde lleva el acento la palabra martes, Isabelita? En tes. ¿Es martes o martes? Martes. Entonces, ¿dónde lleva el acento la palabra martes? En mar. En mar, muy bien, en la sílaba mar. ¿Y qué tipo de acento es el que está llevando martes? ¿Acento ortográfico o acento prosódico? Acento prosódico. Prosódico, muy bien, lleva acento prosódico. Isabelita, ¿por qué esa palabra no puede llevar tilde? Porque termina en la S. Termina en S. Dana, dije Isabelita, por favor. Porque termina en S. Ahora sí, vamos con Dana que quiere hablar. Dana, la siguiente palabra. Me puede coger a mí. Dana, la siguiente palabra. Loca. Loca. ¿Dónde lleva el acento la palabra loca, Dana? Lo. En lo, la palabra loca lleva el acento porque no es loca, ¿verdad? Sino que es loca. Loca. Lleva el acento en la sílaba lo. ¿Qué tipo de acento es este, Dana? Acento ortográfico. No, acento ortográfico es cuando lleva tilde. Ese acento es un acento prosódico, ¿verdad? Es un acento prosódico. ¿Por qué es acento prosódico? Porque termina en vocal. Porque termina en vocal. A ver, vamos con Misael. Misael, la siguiente palabra. Vino. Vino. ¿Dónde lleva el acento la palabra vino? En vi. En vi, ¿verdad? ¿Por qué esta palabra, qué tipo de acento es? ¿Ortográfico o prosódico? Prosódico, porque no lleva tilde. Prosódico, no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde esa palabra grave? Porque termina en vocal. Porque termina en vocal, muy bien. Zumba, vamos con esta palabra de aquí. Zapatos. Zapatos, muy bien. ¿Dónde lleva el acento la palabra zapatos? Zapatos. Zapatos, muy bien. En pa. ¿Qué tipo de acento es este, Isaías? Prosódico. Acento prosódico, ¿verdad? Porque no lleva la tilde. ¿Por qué no lleva la tilde la palabra zapatos? Que termina en S. Porque termina en S. Y recordemos que la regla gramatical me dice que si la palabra termina en N, en S o en vocal, no se la puede tildar. Johnny Martínez, léeme la palabra que está arriba de zapatos. Johnny. La palabra que está arriba de zapatos. Está aquí. Canta. Cantan. 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 ¿Dónde lleva el acento, Johnny? En can. En can, ¿verdad? ¿Qué tipo de acento es ese? ¿Ortográfico o prosódico? Ortográfico. ¿Perdón? Prosódico. El acento ortográfico es cuando lleva la tilde. ¿Esa palabra lleva tilde? No. Entonces, ¿qué tipo de acento debe ser? A ver, Prosódico. enciende tu audio y respóndeme. ¿Qué tipo de acento es? Prosódico. Johnny. Prosódico.
Johnny, la clase te está llamando. Está con el aire apagado, mija, era encendido. Ahora sí, Johnny, cuéntame, ¿qué tipo de acento es la sílaba can? ¿Ortográfico o prosódico? Prosódico. Es un acento prosódico, ¿por qué, Johnny? Porque no llevan tilde. Johnny, mira acá, por favor. Es un acento prosódico porque la palabra cantan no lleva tilde. Y cuando las palabras no llevan tilde, un ratito en silencio, cuando las palabras no llevan tilde, se denomina acento prosódico. Cuando llevan tilde, como es el caso de árbol, ahí es acento ortográfico, ¿verdad? ¿Y por qué la palabra cantan no lleva tilde, Johnny? ¿Por qué será? Eric, ¿por qué la palabra cantan no lleva tilde? Porque es un acento prosódico y termina en N. En sí no es porque es un acento prosódico. La única respuesta que debes decir es porque terminan en N o porque es una palabra grave que termina en N. Eso es suficiente. Que si es acento ortográfico prosódico, no está además. Simplemente, ¿por qué lleva tilde? Porque terminan en N. Bien, chicos, entonces espero que haya quedado claro, ¿verdad? Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿verdad? Si yo digo última, penúltima y antepenúltima sílaba. ¿Dónde lleva el acento? En la penúltima, ¿verdad? Última, penúltima. Última, penúltima. Las palabras graves son aquellas que llevan la acentuación en la penúltima sílaba. Entonces vamos a sacar nuestro cuadernito o nuestro portafolios y vamos a anotar como tema palabras graves, ¿verdad? Vamos a poner como tema palabras graves. Te vamos a copiar. Sí, mi amor, vamos a copiar. Palabras graves. Vamos a copiar, Miss. Miss, copiamos eso. Sí. Es que yo ya lo estoy haciendo en hoja para ¿Qué ya no son las cruzar. palabras graves, verdad? ¿Qué son las palabras graves? Palabras cuya sílaba tónica es la penúltima sílaba, ¿verdad? ¿Qué son las palabras graves? Son las palabras que llevan el acento en la última sílaba, ¿así será? La penúltima. La penúltima, que llevan el acento en la penúltima sílaba. Penúltima. Miss, ¿cuál es el título? Lo que puse aquí arribita, palabras graves. Este es el título. Son las palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Verdad? Luego ponemos, ¿cuáles son las reglas de acentuación de esta palabra? Según lo que hemos visto. Que se termine en cualquier letra menos N, S o vocal. Ah, exacto, muy bien. ¿Cuáles son las reglas de acentuación? Pues se tildan. Déjeme ver. Se tildan cuando terminan en consonante, ¿verdad? En consonante. Miss, Que no sea N, S o vocal. que no sea ni N ni S, ¿verdad? rojo. Sí. Miss, Que no sea ni N ni S. ¿cuál es el tema? Palabras graves. Miss, no veo. Ahí está. Palabras graves son palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Cuáles son estas reglas de acentuación? Se tildan cuando terminan en consonante que no sea ni N ni S. Ni vocal. Tampoco se tildan, ¿verdad? Tampoco se tildan. Ahí está, María. Tampoco se tildan cuando terminan en qué cosa. En vocal.
Exacto. Tampoco se tildan cuando terminan en vocal. Muy bien. Tampoco se tildan cuando terminan en vocal. Reglas de acentuación. ¿Eso es con rojo? Sí, eso es con rojo. No veo la de atrás. Ahí les voy a hacer unas rayitas para que sepan cuáles son los temas. Miss, yo terminé. Hay que copiar todo eso. Sí, por favor. Ok, Miss. Les doy unos minutitos para que terminen de copiar, chicos. Bien, vamos a borrar esto y pasamos a lo siguiente. La siguiente actividad que vamos a hacer es aquí, abajo de lo que ya hicimos. Dice, divido las sílabas de las siguientes palabras. Por ejemplo, tengo miércoles. ¿Cómo se va a dividir la palabra miércoles? La voy a separar en sílabas. Rayita, Coles. Coles, miércoles. A ver, les voy a pedir que me escriban al chat cómo ustedes van a separar la palabra miércoles. miércoles. Ya le envié. Mis 4. Ya le envié. Ya le envié. Ya lo mandé. Estoy leyendo. Y para sorpresa de algunos que se han equivocado, la palabra miércoles se separa de la siguiente manera. No se separa mier, sino que mier es una sola sílaba, porque allí hay un dictongo. Luego vamos a conocer lo que son los dictongos y los hiatos. Miércoles. Felicidades a los que escribieron así, por ahí vi que Emily lo hizo así, también lo vi a José Miguel, creo que fue, o José Miguel Alarcón, a Miguel Pérez, a Reinaldo, pero es una sola sílaba, miércoles, miércoles. La mía. Entonces lo separamos de esa forma. La palabra médico sí está fácil, ¿verdad? ¿Por qué se tilda la palabra miércoles? Porque termina en S, ¿verdad? Miércoles. La siguiente palabra es médico. ¿Cómo se separa la palabra médico? Escríbanmela en el chat, a ver. Médico. Efectivamente, para los que están escribiendo, México me mandaron por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ya le envié a mí. Me era la primera sílaba, ¿verdad? Me, di, co. Ahora vamos con la siguiente palabra, estómago. ¿Cómo se separa la palabra estómago? Estómago. Estómago. Bien, chicos, la palabra líquido. ¿Cómo se separa la palabra líquido? Líquido. Muy bien, Karen. No hay puntito. Misael, muy bien. Christopher, Isaías. Ahí se les fue una O de más. Dice No. li, ki, me faltó la tilde, perdón. Li, ki, do. Y la última palabra, antibiótico. ¿Cómo se separará la palabra antibiótico? Antibiótico.
¿Cómo se separará? Escríbanmela por el chat. Antibiótico. Uy, ya lo envié. Bueno, pero hay algunos lo han hecho bien, otros se han equivocado. Pero la palabra antibiótico se separa de la siguiente manera. Anti, bio, es una sola sílaba, antibiótico. De esa manera se separa correctamente la palabra antibiótico. ¿Qué diferencias tienen estas palabras de las anteriores, chicos? Que estas palabras, en cambio, ¿dónde llevan el acento? ¿Y qué tipo de acento llevan? Pero ortográfica. Todas llevan acento ortográfico, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué más? ¿Dónde están llevando el acento? En la primera sílaba. En la antepenúltima sílaba. Mañana vamos a ver acerca de las palabras esdrújulas. Ahorita ya nos vamos a ir a la siguiente clase rapidito porque vamos tarde. Así que hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Hasta más tardecito que nos volvemos a ver. Bye, bye.